Cada gota de agua cuenta y cada acción también. Ya saben ustedes, amigos y amigas de Onda Cero La Palma, que para nosotros los temas de actualidad siempre son asuntos perentorios que debemos abordar porque repercuten directamente en nuestra sociedad, nos afectan directamente. Y en esta ocasión vamos a hablar del tema del agua, que siempre está de actualidad en la isla de La Palma. Hoy vamos a abordar ese tema del agua con Javier Peña, gerente del Consejo Insular de Agua. Javier, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Taylor. Muchas gracias por sentarte aquí con nosotros y bueno, abordar un asunto, como decía al principio, tan importante para la isla de La Palma y que no deja de ser de actualidad. Javier, vamos a empezar haciendo una reflexión o que comparta con nosotros una valoración o impresión de esas jornadas precisamente que se han hecho sobre el estado de los acuíferos de la isla, los canales, redes de distribución y también sobre el tema de la desalación, unas jornadas que se hicieron la semana pasada, el viernes pasado, concretamente en el municipio de Fuencaliente. ¿Con qué sensación salió usted de allí? Bueno, yo la sensación que me quedo, una sensación bastante positiva, es decir, el objetivo de las jornadas era ponernos a hacer una puesta al día de la situación en la que nos encontramos, en todo lo que tiene que ver con captaciones de agua en la isla, tanto de galerías como de pozos. Se hizo una exposición de las mermas que se están sufriendo en todas las galerías y pozos de la isla, la situación en la que se encuentran principalmente los de la vertiente este, porque por estar en Fuencaliente pues hablamos más de todo aquello que les afecta, todo el agua que viene a través del LP1 y el LP3, que son los que más afectan directamente a aquel municipio, pero bueno, se mostró la situación actual y no dejamos de hablar también de algunos de los problemas que tienen los pozos de esta vertiente oeste con temas de incremento de la conductividad del agua. Esa fue la primera fase, digamos, de las charlas en las que se habló de estos temas y luego se hizo una charla ya dirigida un poco a dar información acerca de la desalación, porque, bueno, sabemos que la situación actual que estamos viviendo de descenso de la pluviometría, de cambio en la forma de llover, que llueve en cotas más bajas, a lo mejor no favorece tanto la recarga de los acuíferos y nos estamos encontrando con situaciones complicadas en los veranos, cada vez hay más dificultades para llegar a dar suministro de agua a las comunidades de regantes principalmente durante el verano y nos vemos que poco a poco pues la desalación viene a estar ahí como una propuesta para garantizar a futuro situaciones pues de falta y esa escasez de agua con la que nos estamos encontrando. Entonces, el planteamiento también de las charlas era dar información a la población, había mucha gente también de las comunidades de regantes y de comunidades de agua, de cuáles son los beneficios, los pros y los contras, que también los tiene y lo sabemos, de la implantación de la desalación. Se hablaron de los proyectos con los que está caminando el Consejo Insular de Aguas, tenemos dos proyectos en esta vertiente, en Tazacorte, para dos instalaciones de desalación mediante desaladoras contenerizadas y un proyecto todavía en fase de estudio de viabilidad técnico y económica para el municipio de Fuencaliente, que tiene un recorrido un poco más largo, digamos. Cuando nosotros, por ejemplo, leemos comentarios de personas que estuvieron en esas jornadas o incluso seguidores de Onda Cero La Palma que nos han escrito directamente, las impresiones que han tenido, hay de todo, por supuesto, ¿no? Pero las impresiones que han compartido con nosotros no son del todo positivas y le comento, por ejemplo, algunos de los comentarios que nos han llegado es que eran unas jornadas que estaban perfectamente orquestadas para intentar colar la desalación en la isla de La Palma y luego también nos han comentado que tanto las preguntas como los planteamientos que se expusieron en estas jornadas fueron, por un lado, muy cronometrados y también interrumpidos. Yo no sé si usted comparte estas impresiones. Bueno, en cuanto al planteamiento de las jornadas, hombre, intentar colar, yo la expresión, permíteme que no la comparta porque simplemente lo que era unas jornadas intentando informar de las necesidades que tenemos. En aquellas jornadas se habló principalmente del Consejo Insular de Aguas, en el que yo hice una exposición, la primera de ellas, hablando de la situación. Se habló de todas las actuaciones en las que está trabajando el Consejo Insular de Aguas y se puso especial hincapié en que nuestra prioridad absoluta es la recuperación de pérdidas, nuestra prioridad absoluta es trabajar en la eficiencia y la mejor gestión de las redes. Te hablo de recuperación de pérdidas en los canales, pero te hablo también de ayuda a los ayuntamientos para hacer estudios y auditorías de cuál es la situación de sus redes de abastecimiento y detectar aquellos puntos negros donde puedan estar teniendo pérdidas. Vamos a ver, el enfoque es ese, vamos primero a por las pérdidas.
Y el segundo es mejorar la gestión, es decir, pues estamos trabajando también con muchas comunidades en redes de riego, estamos trabajando con muchas comunidades en temas de tranques de galerías, estamos trabajando también en todo lo que tiene que ver con posibles proyectos de almacenamiento para un poco garantizar y tener esa disponibilidad de agua de cara al verano. Y la última fase de trabajo de consumo solar de agua es la incorporación de nuevos aportes al sistema. Y ahí trabajamos en varias líneas. La primera y más urgente y más rápida, digamos, y sencilla, es la de la puesta en marcha de algunos de los pozos que sabemos que tienen calidad y caudales suficientes para poder ponerlos en marcha. Estamos trabajando en el pozo de la Herradura y el pozo de San Juan principalmente de inicio, aunque no descartamos las actuaciones en otros. Estamos trabajando en reperforaciones de galerías. Hemos dado subvenciones, por ponerte un ejemplo, a Salto de las Pollatas este año para una reperforación en la misma. Ya venimos de una que se concedió en años pasados a la Galería de las Coteras, que solo con una cata nos ha dado 100 pipas hora más. Y hablamos también de la regeneración de aguas, ¿vale? La recuperación de las aguas residuales, que ya en la depuradora del Paso de los Llanos de Aridane estamos trabajando en un proyecto que yo tenía intención de que estuviese finalizado a finales de este año 2024, pero parece que se va a alargar un poquito más por algunos problemas que ha tenido con la planta de cemento. Y como última línea de trabajo está la desalación. Es como el plan B, es como digamos, la tecnología que nos permite tener la garantía de no estar pasando necesidad. Es decir, yo hablo mucho con agricultores, hablo mucho con comunidades de regantes y lo que me transmiten a mí, tú me comentas que hay gente que te ha transmitido esa sensación, a mí me ocurre a veces lo contrario. Es decir, yo me relaciono mucho con el sector, evidentemente, por mi situación laboral, ¿no? Es mi trabajo en parte. Y es que lo solicitan. De hecho, comunidades como la de Fuencaliente, comunidades de aquí, de la zona de Tazacorte, comunidades que están pasando apuros en verano, dicen, por favor, necesitamos una garantía para nosotros poder subsistir. Es decir, si el agua cada vez menos y cada vez estamos viendo que llueve menos, necesitamos una garantía y esa garantía la tenemos al alcance de la mano. Canarias lleva desalando aguas casi 60 años en Lanzarote, pero vamos, desde hace más de 40 años una tecnología ya muy superada. Se conocen todos los entresijos de la tecnología para alcanzar los mejores rendimientos y las mejores eficiencias posibles. Se trabaja muchísimo en reducir todos aquellos problemas medioambientales que pudiera tener el vertido de salmueras y demás. De hecho, una de las ponencias o de las exposiciones que hice el otro día era de una empresa canaria que ha desarrollado un sistema de difusores en emisarios submarinos para incrementar muchísimo la dilución de las salmueras y mejorar mucho la calidad de la misma en el vertido. Entonces, es ese plan B, esa garantía de que vamos a poder seguir en esta isla desarrollando nuestra agricultura, nuestro sector servicios y nuestro sector turístico. Esa es la sensación que a mí se me transmite. Es verdad que conozco que hay un sector que no ve viable el tema de la desalación, pero yo creo que su enfoque está más dirigido al enfrentamiento entre desalación frente a otras actuaciones y no a la desalación en sí por problemas energéticos o problemas medioambientales, sino lo anteponen a que trabajemos, a que prioricemos otras actuaciones antes que la desalación. Y yo estoy totalmente de acuerdo con ese planteamiento y lo dije en la charla y lo expuse varias veces. La prioridad del Consejo debe ser recuperar pérdidas, por supuesto, porque no podemos estar perdiendo agua en los canales como ocurre y eso es innegable. Y el estudiar todas las fuentes naturales. De hecho, explicaba también en estas charlas que una de las actuaciones que estamos trabajando, que hemos licitado, que era la de mejora de la seguridad en el túnel de trasvase, desgraciadamente se quedó desierta. Y sacamos también la licitación para la redacción del proyecto de reperforación del túnel de trasvase, que incluía también una serie de estudios hidrológicos y estudios de posibles afecciones a galerías y demás, y también se ha quedado desierta. No lo sé, estamos revisando todo lo que tiene que ver con los pliegos, si puede ser por cuestiones económicas o cuestiones puramente técnicas, para volver a sacar estas licitaciones. Pero también es llamativo que este tipo de actuaciones que están enfocadas a esa idea de extraer todos los caudales posibles del túnel de trasvase
cuando presentamos licitaciones se queden desiertas. Cuando te habla, por ejemplo, de las pérdidas aquí en la isla de La Palma, me viene a la cabeza rápidamente, por ejemplo, ese canal LP1 del cual hemos estado hablando también con el señor Carlos Soler, a quien hemos entrevistado hace un par de meses en este medio de comunicación en Onda Cero La Palma, y él nos comentaba que claro, que ya había que dejar de parchear este canal porque eran parches que no servían absolutamente para nada. Por otro lado, nos comentaba que lo que había que hacer era entubar el canal, y por otro lado también a mí me viene a la cabeza también la duda, porque también lo comentamos con el señor Soler, de que no nos terminan de encajar el porcentaje exacto de pérdidas del canal LP1, como que no se ponen de acuerdo. El Ayuntamiento de Fuencaliente a lo mejor da una información, el Consejo Insular de Agua nos da otra. ¿Realmente cuánta agua se está perdiendo por este canal? Voy a contestar a las tres preguntas. Sobre la primera, parchear, totalmente de acuerdo. Por casualidad o digamos que por el destino, mi primer día en el Consejo Insular de Aguas me senté en mi despacho, y el primer proyecto que tuve en mis manos fue el proyecto de entubado del canal LP1. Y es un proyecto en el que trabajamos todos con mucha ansia, digamos, pero un proyecto importante, un proyecto que estamos hablando de un presupuesto de 20 millones de euros únicamente el tramo entre Aduares y Fuencaliente. Hemos estado buscando la financiación, hubo una primera opción de haberla conseguido a través de fondos de la Reserva de la Biosfera, pero se cayó por temas internos de redistribución del dinero, pues no pudimos conseguir esa primera financiación, que si no recuerdo mal partíamos de un importe de 7 millones de euros y no pudo salir adelante. Hemos intentado otras vías de financiación y de momento no hemos conseguido que salga. Ahora parece que hay una posibilidad de conseguir al menos entre 3 y 4 millones de euros, pero es una obra, te digo, de un importe económico elevado para sacarla del golpe, y lo que estamos haciendo ahora mismo es faseándola. Estamos cogiendo el mismo proyecto original del que te hablaba, lo estamos dividiendo en fases para poder acometerlo de una forma más sencilla, para cuando vamos teniendo posibilidades de financiación, pues bueno, ejecutamos la fase 1, fase 2, fase 3, etc. Entonces, respecto al tema de los parches y del entubado, estoy totalmente de acuerdo. Hay una parte que no comparto con el planteamiento del señor Soler, relativo a los diámetros del tubo y ponerlo dentro del canal, etcétera, porque por la forma de funcionamiento que tiene ahora mismo el canal, tiene puntas de caudal muy elevadas, que en un tubo de los diámetros que él planteaba, que si no recuerdo mal es un tubo de 600, hay puntas que se dan sobre todo en la zona de Aduares, en los que no cabrían esos caudales y habría que irse a tubos un poco mayores, con lo cual no podríamos utilizar lo que es el propio canal para encajar el tubo. Y estamos estudiando una solución mixta, es decir, vamos a entubar el canal, eso seguro, pero a lo mejor estamos planteando la opción de mantener el canal original también, es decir, con una tubería en paralelo, que quede entubada, que por ahí irían todos los caudales normales, pero no perder la capacidad de transporte que tiene el caudal, que es mucho más alta que la de un tubo, por su sección, por sus dimensiones, etcétera, y no perder el canal, no perder el uso total del canal. Eso está en estudio, pero vamos, la prioridad es irnos al entubado. Y respecto a las pérdidas, soy conocedor de lo que se ha hablado. Yo creo que contigo ya lo he hablado en algún momento, de que se habla de pérdidas del 30, del 40, he llegado a escuchar hasta del 80%. Hasta del 80%. Y yo siempre le digo al que me ha dicho esas cosas, digo, si se perdiera el 80% del agua en el canal, primero la isla tendría muchísima agua, porque en Fuencaliente siguen regando todos los días. Entonces, imagínate si encima estuviésemos perdiendo el 80% de agua, la cantidad de agua que tendría esta isla. No es cierto. Yo hice una exposición en la que expliqué dos cosas. Por un lado, expliqué las pérdidas reales que tiene hoy en día el canal por tramos y por meses, es decir, le llevé un gráfico de los datos que maneja el Consejo Insular de Aguas, datos medidos directamente en los contadores de entrada y salida, de contadores, en este caso pesadoras en muchos casos, de entrada y salida del canal, y en todos los puntos de totalizadores intermedios del mismo que nos permiten hacer esos balances, ¿no? Entonces yo les expuse las pérdidas reales. Estamos hablando de un entorno nosotros hablamos de agua no registrada más que de pérdidas, porque hay que tener en cuenta que en ese balance hay una serie de contadores, estamos hablando de 1.200 contadores a lo largo de todo el canal, que no están controlados con la periodicidad que debería, porque recibimos las lecturas de esos canales únicamente cada 6 meses, con lo que no los podía incorporar a esa medida. Pero bueno, la conclusión que se saca es que las pérdidas o agua no registrada reales del canal están en torno al 10%. Pero no solo hablaba en esa línea en la exposición, sino
que expliqué el por qué puede darse el motivo de que se interprete mal el agua que llega al canal en determinados momentos. Y explicaba allí cómo funciona el canal, las dulas, las paradas y puestas y arranques de pozos en horarios valle, todo lo que tiene que ver, bueno, con estos contadores a demanda que no te permiten tener un caudal estable. Pues eso ¿qué hace? Que el agua que llega a Fuencaliente no llegue de una forma estable. Digamos que a Fuencaliente deberían llegar en torno a 800 pipas hora, es lo que les corresponde si lo hiciéramos a 24 horas, es decir, de forma constante, pero por la gestión del canal, por las dulas intermedias, por cómo aportan el agua a las galerías, los pozos, etcétera, y todo lo que pasa por en medio en esos 80 y pico kilómetros, el agua Fuencaliente llega expuso un gráfico tomado directamente de la telemetría del último contador que hay en Teneguía, y veíamos un gráfico donde el agua en muchos casos está a lo mejor en 1200, 1300, 1400 pipas, y luego baja a 100, 200 y vuelve a subir, y entonces esas oscilaciones que tiene el canal es lo que muchas veces lleva a confusión, ¿no? Dice, no, es que solo están entrando, y a lo mejor vas a la balsa de la Caldereta y ves que solo están entrando 100 pipas hora cuando deberían estar entrando 800 de media. Pero a lo largo del día, en esas subidas y esas bajadas, esas subidas y esas bajadas, termina llegando el agua que corresponde. Es decir, el valor medio sí es el agua que le corresponde a Fuencaliente. De hecho, Fuencaliente, como decía antes, sigue regando todos los días. Y el otro motivo que lleva a confusión en lo que son las pérdidas del canal es el problema que sufre Fuencaliente por estar los últimos, por estar a la cola del canal LP1. Y esto lo explico de una forma muy sencilla. Por decirte un número, no recuerdo la cifra exacta, pero vamos a hacer un número aleatorio. Vamos a decir que en el canal nosotros ponemos 30.000 pipas hora, ¿vale? De las cuales a Fuencaliente le corresponde, perdón, no vamos a poner 30.000, vamos a decir un número más pequeño, vamos a decir de 3.000 pipas hora, y a Fuencaliente corresponden 1.000, ¿vale? De las 3.000 que hay en el canal, nosotros a todos los que ponen agua en el canal les aplicamos una merma del 6% por las pérdidas que pueda tener, la evaporación, etcétera, etcétera. Pero hemos dicho que las pérdidas reales son del 10%. ¿Qué pasa con ese 4%, ese tanto por ciento por encima de la merma? ¿Quién lo está asumiendo? ¿Quién crees tú que lo asume? El último. Porque las comunidades que cogen el agua en las zonas intermedias del canal, cogen el agua que ponen menos el 6% y ese es el agua que sacan. Ese 4% lo arrastra el siguiente, lo arrastra el siguiente, lo arrastra el siguiente. Al final, ¿quién asume ese 4% de más? 4, 5, 6 en este caso el último, que sería Fuencaliente, ¿no? Pero claro, estamos hablando del 5%, 6% sobre el total de agua puesta en el canal. Es decir, si pusimos, dijimos antes, 3.000 pipas y a Fuencaliente le tocan 1.000, estamos aplicando ese 4% de más a las 3.000, no a las 1.000 de Fuencaliente. ¿Entiendes? Entonces, ese agua, más la propia merma que tiene Fuencaliente, más todo lo que se suma, hace que en ocasiones a Fuencaliente le llegue un 20, un 30% menos del agua que le corresponde. Por eso se dice, no, las pérdidas del canal son del 20 al 30%. No, no, no. Es un problema de gestión del canal, no es un problema de pérdidas reales, es un problema de gestión. Y en eso es en lo que estamos trabajando. Eso sí que te digo que desde el minuto 1 que entramos en el consejo, la prioridad era la telemetría de ese canal. Es decir, nosotros tenemos que saber, ahora yo me conecto a un ordenador o a mi mismo móvil y tengo que saber qué agua está entrando y qué agua está saliendo. Y eso es una cosa que a día de hoy no se sabe. Se hacen los cálculos con las pesadoras que hay, con los contadores que hay, pero es una lectura indirecta y tiene que ir una persona a tomar la lectura, llevarla al consejo, en el consejo trasladar esos datos, y eso es lo que no puede continuar siendo así. Por eso la importancia del proyecto de telemetría, que nos permitirá conocer en todo momento agua que entra, agua que sale, balances entre tramos, permitirá conocer todas las pérdidas y nos permitirá conocer quién está cogiendo más agua o menos agua de la que corresponde, nos permitirá controlar todos esos contadores intermedios y nos permitirá ser más justos con lo que está ocurriendo en Fuencaliente y esa falta de agua. Yo sé que a veces es un poco complicado entender, yo intenté hacerlo entender en esa charla, pero de ahí es de donde vienen todas esas opiniones de pérdidas del 20, del 30, del 40. No, hay que entender cómo funciona bien el canal para poder entender de dónde vienen esas variaciones en los valores. Confirmo, 10% de pérdida. Y en eso estamos trabajando. Señor Peña, antes de lanzarle la siguiente pregunta, bueno, sí le voy a pedir que se vuelva a colocar el micrófono por si acaso en estos momentos puede estar. No se preocupe, con total naturalidad, a lo mejor bajárselo un poquito más, se lo voy a
colocar yo sobre la marcha, porque nosotros somos muy naturales y muy espontáneos, porque queremos que la siguiente pregunta la pueda responder usted bien y que a nuestros seguidores de Onda Cero La Palma les quede claro en caso de que se hubiese estado escuchando un poquito mal en la intervención anterior. Sí que le quería comentar que usted es conocedor también que Agua para La Palma se encuentra denunciando en estos momentos que supuestamente el Cabildo incumple con esa sentencia firme que le obliga a entregar los expedientes sobre la contaminación fecal del agua de abasto. Nos tendríamos que remontar a julio del año 2016, después de esos análisis, de esas muestras tomadas en la boca de Hermosilla, en el túnel de trasvase. Y claro, yo simplemente lo que le quiero preguntar a usted es si sabe algo al respecto, es decir, si se ha entregado ya la documentación o si por el contrario todavía esta asociación está a la espera de que se le entregue. Claro que sí, algo al respecto. A ver, la sentencia, no recuerdo la fecha de la sentencia, porque eso sí que es verdad que no la tengo en mente, pero la sentencia lo que viene a decirte es qué debes hacer, es decir, debes entregar todo el tema de analíticas, bueno, todo lo que solicitaban. Evidentemente la intención del concesionario de agua desde el minuto 1 ha sido responder con toda la información que se solicita. Pero para responder a la sentencia tiene que llegarte el auto con el requerimiento, es decir, te tienen que decir el documento que dice y especifica cuándo y en qué términos debes entregar esa documentación. Y ese auto se dictó el 25 de septiembre, hace escasas semanas, y llegó al Consejo Insular de Aguas el día 4 de octubre, porque normalmente ese tipo de documentación llega primero por el Cabildo, luego se deriva a las áreas que corresponden, y al Consejo Insular de Aguas entró el 4 de octubre, con lo cual todavía estamos en plazo de responder, pero vamos, que es totalmente intención de este Consejo responder. Y respecto a las analíticas, pues aprovechando que estamos hablando de ello, que no había tenido la oportunidad de hablar en directo sobre el tema, también quiero hacer una explicación al respecto, porque muchas veces las notas de prensa que leo al respecto de esta presunta contaminación del túnel de trasvase hablan de que el agua de abastecimiento está contaminada. No, hay que diferenciar. Primero, el túnel de trasvase es agua en alta, es decir, agua directamente de galería. Es agua que no es agua de abastecimiento como tal. El agua de abastecimiento es aquella que primero debe pasar por un depósito municipal, debe ser clorada y después pasa a las redes de abastecimiento municipales. Por lo tanto, el agua de abastecimiento nunca ha estado contaminada. Eso como primer punto, ¿no? Y como segundo, es una analítica puntual que se dio en el año 2016 y que no se ha repetido en ninguna de las analíticas que se han hecho posteriormente a esa. Nosotros creemos, de hecho lo he estado consultando con los técnicos, con el técnico responsable de la toma de muestra de aquel momento, que pudo ser, bueno, alguna contaminación cruzada del momento en que se toma la muestra o algo que a veces sucede. Los que trabajamos en agua y tomamos y conocemos de la toma de muestras y de analíticas, sabemos que muchas veces hay pequeñas contaminaciones cruzadas, con lo cual se pide una prueba para comparar, se suelen pedir segundas analíticas para comparar. Y bueno, fue un caso puntual, es verdad que hay una analítica de 2016 que tiene una pequeña contaminación de E. coli, pero no se ha vuelto a repetir. Pero insisto, porque las notas de prensa tal como están redactadas a veces confunden a la población y parece que el agua que estamos consumiendo, el agua de abastecimiento, pueda tener contaminación cuando no es así. Estamos hablando de agua en alta, agua procedente de una galería, en este caso el túnel de trasvase, que posteriormente va a un depósito municipal donde se clora. En caso de que hubiese cualquier mínima contaminación, quedaría eliminada por esta cloración y a partir de ahí pasa a la red de abastecimiento, con lo que en todo caso siempre es apta para el consumo humano. Sabemos que tiene usted una reunión, por eso nos vamos a despedir aquí, agradeciéndole por supuesto que nos haya atendido y que nos haya despejado las dudas que teníamos en estos momentos de actualidad. Como decía al principio, seguiremos en contacto, muy pendientes de este tema, de este asunto del agua y por supuesto nos veremos en próximas entrevistas. Señor Peña, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Dailo, también por darme la oportunidad de explicar estas cosas que a veces nos quedamos con los titulares y esas notas de prensa que a veces pues buscan despertar dudas y en la población, y yo creo que es bueno que despejemos y que sepamos que, bueno, que las garantías sobre todo sanitarias del agua son 100% efectivas y el trabajo que estamos intentando realizar y con la intención de mejorar todo lo que tiene que ver con el abastecimiento y el suministro de agua a la población. Muchas gracias, señor Peña, muy amable.